Muy buenas noches, mi nombre es Viviana Costa, estudiante del programa de Agronomía, curso Competencias Comunicativas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Hoy les voy a hacer una breve exposición sobre mi punto de vista sobre la instauración de la pena de muerte en Colombia. En Colombia, la pena de muerte fue abolida en el año 1910 mediante un acto legislativo, siendo 1909 el último año en donde se registró una ejecución. Colombia, con la Constitución Política de 1991 en su artículo 11, ratifica esta decisión. ¿Cuál es? La de el derecho a la vida y que no existirá una pena de muerte. Diversos países del mundo aún tienen vigente la pena de muerte. Entre ellos encontramos a China, que es uno de los países con más altos índices de ejecuciones al año, seguido por Irán, Egipto, Irak y Arabia Saudita. Los motivos que estos países tienen son diversos. Algunos por crímenes atroces, otros por actos que no deberían ser castigados tan drásticamente, como son por ejemplo el tráfico de drogas. En algunos países como por ejemplo China, los delitos políticos son gravemente vistos, entonces la forma en que ellos castigan estos crímenes, pues de la manera más cruel, digámoslo así, es con la pena de muerte. Pero del mismo modo, pues hay muchísimos países en donde se ha abolido este tipo de conducta y en donde están luchando para que también pues no se dé más este tipo de castigo para las personas. La pena de muerte en Colombia, a pesar de haber sido abolida hace más de 100 años, sería para muchísimos individuos la manera más drástica para el castigo regular a personas que cometen delitos muy graves. La mayoría de ellas, o las que uno generalmente escucha opinar o dar sus respectivas opiniones frente al tema de la pena de muerte, hacen reflexiones y la conclusión siempre será que muerte a quien ha hecho tanto daño y a quien no le importa el dolor ajeno. Colombia, al establecer que no habrá pena de muerte, pues posee un compromiso nacional en la protección de la vida, convirtiéndolo en un estado que siempre va a valer o en donde van a prevalecer los derechos humanos y la dignidad humana. Sumado a esto, pues otra cosa que se debe tener en cuenta es que en muchos de los casos donde se implementa pues la pena de muerte, hay la posibilidad de cometer muchísimos errores. ¿Por qué? Porque a veces, como siempre lo vemos o diariamente lo vemos, estamos viendo personas condenadas a mucho tiempo de prisión, o en estos países donde se ejecuta la pena de muerte, muchas personas que son inocentes y tal vez las culpables sencillamente con unas condenas mínimas o sencillamente disfrutando de la libertad. Por estas razones, pues la pena de muerte, en mi pensamiento y en mi opinión, es incompatible pues con la conservación y el respeto a estos valores, y con el ánimo pues de ejercer a cabalidad la justicia. En conclusión, muchas personas creen que esta sería la solución para disminuir los índices de criminalidad, pero teniendo en cuenta muchos registros, muchas estadísticas, esta sanción jurídica nunca va a garantizar que estos índices disminuyan. Un claro ejemplo sería que la tasa de crímenes cometidos por el temor al cumplimiento de esta ley o de este tipo de medida hubiera disminuido en los países en donde está en estos momentos ejerciéndose ese castigo, pero no es así. La tasa de criminalidad, generalmente se mantiene, aumenta, pero nunca disminuye, lo cual muestra que la pena de muerte nunca va a ser efectiva para evitar que se cometan cualquier tipo de crímenes. Yo creería, y a punto de vista propio, que una medida menos violenta, cruda, sería la de la implementación de la cadena perpetua en casos donde se cometan crímenes muy atroces y brutales, solo bajo la medida que se compruebe
la total culpabilidad de ese acto delictivo. De resto, no. Es así que, pues, compartiendo mi opinión sobre la pena de muerte, la verdad es que en los países en donde esto se está tomando o donde se está realizando, lo único es una gran prueba de crueldad, de humanidad, de barbaridad. eh, y pues la pena de muerte acaba con lo único propio que tiene un ser humano, la vida. Eh, en Colombia la justicia debe ser ajustada para que el cumplimiento de la ley se dé adecuadamente, no se condenen personas inocentes y gocen de libertad los verdaderos criminales. Debe existir una justicia real y equitativa. Eso es todo. Muchísimas gracias.